Bienvenido a este espacio donde creamos recursos para estudiantes que, como tú, se están formando en variables complejas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier momento que estés viendo este video, porque cualquier momento es un buen momento para aprender. Mi nombre es Carolina Cava, soy estudiante de matemáticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y te doy la bienvenida a este video. El día de hoy vamos a trabajar con un tema que me parece sumamente interesante y que sé que te va a ayudar en tu formación en variables complejas, especialmente en los contenidos de derivabilidad y analiticidad. El tema es una función continua y no derivable en un punto o en ninguno. ¿Existirá una función como esa? Vamos a ver. Para ello he dividido esta presentación en tres bloques. En el bloque azul veremos los aspectos introductorios como son este índice, los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos y diversas preguntas que vamos a responder a lo largo del video. En la parte púrpura veremos los contenidos a desarrollar, como son los conceptos de derivabilidad, analiticidad y continuidad, y también veremos algunos ejercicios al respecto. También veremos funciones que son complejas y continuas, pero que no son derivables en un punto o en ninguno. Para cerrar, tenemos la parte verde con las conclusiones, en donde veremos la bibliografía y recursos y cerraremos con una reflexión y algunas puntualizaciones de las cosas vistas en este video. Siendo así, los objetivos de esta presentación son los siguientes. En el objetivo general tenemos demostrar que existe una función que es continua en todo punto que pertenece a los reales, pero que no es derivable en ningún punto. De esto parten los objetivos específicos que son relacionar la derivabilidad, analiticidad y continuidad. Además de esto, explicar funciones continuas y no derivables en un punto, cerrando con la demostración de que existen funciones que son continuas, pero que no son derivables en ningún punto. A lo largo de este video vamos a responder algunas preguntas como por ejemplo, ¿de qué manera se pueden relacionar las funciones derivables, analíticas y continuas? ¿Existirá una relación entre ellas? También, la derivabilidad implica continuidad, pero ¿y la continuidad implica derivabilidad? Acerca de que la derivabilidad implica continuidad, en este canal hay un video al respecto, así que te invito a verlo. Otra de las preguntas que vamos a responder en este video es, ¿existirá una función que sea continua en un punto pero que no sea derivable en ese punto? Pero además, ¿existirá una función que sea continua en todos los puntos pero que no sea derivable en ninguno? Ya veremos. Para responder a estas preguntas y para el desarrollo de este video, entonces vamos a empezar conociendo algunos conceptos. La primera definición que tenemos que tomar en cuenta es la definición de continuidad de una función compleja. Esta definición la he tomado del libro Introducción al análisis complejo con aplicaciones y nos dice lo siguiente. Una función compleja f es continua en un punto z sub 0 si el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a f de z sub 0 y z sub 0 es un punto de acumulación del dominio. Esto nos quiere decir que una función compleja f es continua en un punto z sub 0 si se cumplen cada una de las siguientes tres condiciones. Primero, el límite tiene que existir, es decir, el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 existe. Segundo, está definida en z sub 0, es decir, f está definida en el punto. Y tercero, el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 tiene que ser igual a f de z sub 0, es decir, que tienen que coincidir. Habiéndonos familiarizado con el concepto de continuidad de una función compleja, vamos a ver el concepto de derivabilidad. Entonces, el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería nos plantea lo siguiente. Supóngase que la función compleja f se define en una vecindad del punto z sub 0. Entonces, la derivada de esta función en este punto se va a denotar con f' de z sub 0 y sería igual al límite de f de z sub 0 más delta z menos f de z dividido entre delta z cuando delta z tiende a 0, siempre y cuando exista dicho límite. Vemos que tanto la continuidad como la derivabilidad de una función compleja depende de que exista el límite. Entonces, si el límite existe, se dice que la función f es derivable en ese punto.
Como sucede igual en las variables reales, ¿verdad? Las funciones derivables tienen también que ser continuas. Ahora que conocemos lo que es la derivabilidad en un punto y la continuidad en un punto de una función compleja, vamos a ver la analiticidad. Entonces, una función compleja que denominaremos como W igual a f de z, se dice que es analítica en un punto z sub 0 si esta función es derivable en z sub 0 y en cada punto de la vecindad. La analiticidad en un punto es propiedad de vecindad. Entonces, ojo a lo siguiente, la analiticidad en un punto no es sinónimo de derivabilidad en un punto. Pero, ¿cuál sería una condición necesaria para que una función sea analítica en un punto? Vamos a verlo a continuación. Una condición que es necesaria para la analiticidad es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vemos aquí que para que una función sea analítica, siendo esta función f de x igual a u de x, y más iv de x, y, se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas ecuaciones son estas cuatro que vemos por aquí, que plantean que la parcial de u con respecto a x debe ser igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Del mismo modo, la derivada parcial de v con respecto a y debe ser igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto de x. Entonces, vamos a ver en esta función que tenemos aquí si ella es analítica. La función es el conjugado de z. Sabiendo que decir f de z es lo mismo que decir f de x más y que el conjugado es igual a x menos y, tomando la parte real como u y la parte imaginaria como v, tenemos que u es igual a x y que v es igual a negativo y. La derivada parcial, ya que estamos verificando si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la derivada parcial de u con respecto de x es igual a 1 y la derivada parcial de v con respecto de y es igual a negativo 1. Entonces, ¿se cumplen aquí las ecuaciones de Cauchy-Riemann? No, porque vemos que la derivada parcial de u con respecto a x es distinta de la derivada parcial de v con respecto a y. 1 es distinto de negativo 1. Por tanto, esta función no es analítica. Así que vamos a ver qué sucede si tomamos esta misma función pero la elevamos al cuadrado. Así que ahora tenemos la función f de z igual al conjugado de z elevado al cuadrado. Vamos a ver si esta función es analítica y si es derivable en un punto. Muy bien, sabemos que el conjugado de z es igual que x menos y. Entonces, como tenemos la expresión al cuadrado, ¿verdad? El conjugado de z al cuadrado, vamos a distribuirlo en toda la expresión. Nos quedaría entonces que x al cuadrado menos 2ixy más y cuadrado por y al cuadrado. Sabiendo que y al cuadrado es igual a negativo 1 y multiplicándolo por y al cuadrado, la expresión f de z ahora sería igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2ix por y. Así que tomando la parte real de esta función, que sería u, tenemos que es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Del mismo modo, la parte imaginaria, que sería v, es negativo 2xy. Vamos a verificar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann ahora para ver si esta función es analítica y si es derivable en un punto. Entonces, la parcial de u con respecto a x es igual a 2x y la parcial de v con respecto a y es igual a negativo 2x. ¿Son iguales estas dos? Vemos que claramente no son iguales, pero ¿dónde sí serían iguales? ¿Dónde sí sería derivable esta función? Sería derivable cuando x es igual a 0. O sea que en cualquier otro punto que esta función sea distinta de 0, o sea que x sea distinto de 0, esta función no será derivable. Porque, por ejemplo, si x fuera igual a 2, en la derivada parcial de u con respecto a x, tendríamos 2 por 2, que es igual a 4, y en la derivada parcial de v con respecto de y, tendríamos negativo 2 por 2, que es igual a menos 4. Entonces, no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cualquier punto que sea distinto de 0. Pero vamos a probar con las otras dos derivadas parciales. La parcial de v con respecto a x es igual a negativo 2y y el opuesto de la derivada parcial de u con respecto a y es igual a 2y. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Vemos que esta función no sería derivable en
un punto cuando y es distinto de 0. Por ejemplo, si y fuera igual a 3, negativo 2 por 3 sería igual a negativo 6. Y 2 por 3, que sería la parcial de u con respecto a y, sería igual a 6. Entonces, no se cumplirían las ecuaciones en cualquier punto que sea distinto de 0. Entonces, ¿dónde es derivable esta función? Cuando x, y es igual a 0,0. Vamos a leer esta notita que está por aquí. Nos dice que la igualdad se da solo cuando x es igual a 0 y cuando y es igual a 0, es decir, en el punto x, y igual a 0,0. En cualquier otro punto, esta función no es derivable. Así que, en esos puntos donde no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esta función no es derivable. Pero, ¿cuál sería la derivada de esta función? Tomando esta definición, que f' de z es igual a la parcial de u con respecto de x más i, la parcial de v con respecto de x, entonces siendo la parcial de u con respecto de x 0 y la parcial de v con respecto de x 0 también, su derivada pues sería 0 más i por 0. Así que ahora que ya conocemos cuando una función es analítica, cuando es derivable, cuando es continua, vamos a ir construyendo un diagrama con estas funciones. Recordemos la primera definición que nos dice que una función compleja es analítica en un punto si es derivable en ese punto y en la vecindad. También tenemos un teorema que nos dice que la derivabilidad implica continuidad. Así que si una función no es continua, pues tampoco es derivable. Entonces, la continuidad implica derivabilidad. Vemos aquí en la parte azul tenemos las funciones continuas. En la parte verde tenemos las funciones derivables y en la parte púrpura tenemos las funciones analíticas. Entonces, pueden existir funciones que sean continuas y que sean analíticas y que sean derivables, pero no siempre se tienen que cumplir las tres condiciones. Así que ahora vamos a ver funciones que son continuas, pero que no son derivables en un punto. Una de las funciones que son continuas, pero que no son derivables en un punto más populares, y de hecho una de mis favoritas, es la función del valor absoluto de x. Esta función es continua en todos los reales, pero presenta un punto anguloso en x igual a 0, lo que hace que no sea derivable en él, quedando por tanto excluido del dominio de derivabilidad. Pero, ¿por qué esta función no es derivable en ese punto? Vamos a verlo. Por aquí tenemos la función del valor absoluto de x y vamos a responder por qué esta función no es derivable cuando x es igual a 0. La función del valor absoluto de x está definida de la siguiente manera. Es negativo x cuando x es menor que 0 y es x para valores que son mayores o iguales que 0. Entonces, recordemos que una función derivable es continua, pero que una función puede ser continua y no necesariamente derivable. Eso es lo que vamos a ver con este ejemplo. Entonces, vamos a estudiar la derivada de f, pero cuando x es igual a 0. Si vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a 0, vamos a aplicar el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h. Entonces, vamos a calcular la derivada de un valor determinado de abscisa, que en este caso es x igual a 0. Así que escribimos el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de 0 más h menos el valor absoluto de 0 dividido entre h. Esto es igual, o más bien se puede simplificar, como el valor absoluto de h dividido entre h. Entonces, vamos a ver lo que le pasa a este límite. Este me parece un buen momento para recordar que para que hayan derivadas en un punto los límites deberían ser iguales. Y como calculamos este límite tanto por la derecha como por la izquierda y nos dio valores diferentes, pues podemos decir que no existe la derivada de f de x igual al valor absoluto de x cuando x es igual a 0. Así que decimos que la función f de x igual al valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0 y al opuesto de x si x es menor que 0. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Para el valor absoluto de x sería igual a 1 si x es mayor que 0 y a menos 1 si x es menor que 0. Pero hay que tener cuidado porque en 0 esta función no está definida.
Un dato curioso que quiero compartir con ustedes es que algunos dicen, y es cierto, que la derivada del valor absoluto se puede expresar como el valor absoluto de x dividido entre x. Muestro en este gráfico la función del valor absoluto de x, que es la del color verde, y la derivada del valor absoluto que está en azul. Y fíjense que GeoGebra precisamente lo pone como el valor absoluto de x dividido entre x. Así que, como vemos aquí, en el origen de coordenadas no hay derivada. Y vemos también que esta función es continua, por aquí vemos en 1, y es continua también en negativo 1. Entonces, podríamos decir que una característica de las funciones que no tienen derivadas es el pico que se ve en la gráfica o el cambio abrupto de la pendiente. Pero vamos a ver esto en un software matemático que a mí me gusta muchísimo y que se lo recomiendo a ustedes para que practiquen, para que hagan sus tareas, para que investiguen, ¿verdad? ¿Qué es Wolfram Alpha? Vamos a ver cómo se ve la función del valor absoluto de X. Como el software de Wolfram Alpha es relativamente nuevo para algunas personas, voy a tomarme el tiempo de explicarles cómo podríamos ver el valor absoluto de X en este software. Lo primero que tenemos que hacer es poner la F, abrimos paréntesis, escribimos la X, luego añadimos el signo de igual y aquí en esta parte de entradas matemáticas vamos a ver las barras del valor absoluto. Damos clic, le damos la X, hacemos Enter y desplazamos hacia abajo para así ver todas las informaciones que este software nos da sobre esta entrada. Aquí vemos las representaciones gráficas que están en dos escalas. Vemos que aquí va desde -2 hasta 2 y aquí va desde -12 hasta 12. Otras informaciones que vemos son las formas alternativas, como por ejemplo cuando asumimos que x es mayor que 0, eso lo vimos ahorita, que es f de x igual a x. También vemos su dominio, que son todos los números reales, y vemos que el rango son todos los reales que no son negativos. Además, por último, vemos aquí lo que es la derivada, que eso también lo vimos en GeoGebra. La única diferencia es que en GeoGebra estaba el valor absoluto de x sobre x y aquí está x sobre el valor absoluto de x. Vemos que esto es muy interesante, que este software nos da muchísima información y yo los invito a que lo exploren porque sirve para muchísimas cosas. Ya hemos visto que existen funciones que son continuas, pero que no son derivables en un punto. Ahora que vamos a llegar a la parte del sazón del video, vamos a demostrar que existe una función que no es derivable en un punto, pero que es continua en todo punto. Ya hemos visto, por ejemplo, que para el valor absoluto de x, esta función es continua, ¿verdad? Pero hay un punto en el que esa función no es derivable. Ahora vamos a ver una función que no es derivable en ningún punto, pero que es continua en todos los puntos. La función que están viendo aquí es la función de Weierstrass. Esta función está definida en la recta y toma valores reales y es una función continua en todo punto, pero que no es derivable en ninguno. Como dato curioso para ustedes, tengo que esta fue la primera función conocida con esta propiedad, de modo que Weierstrass demostró que era falso lo que se pensaba en este momento, que era que las funciones continuas eran derivables, salvo en algunos puntos aislados. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta función no sea derivable en ningún punto? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una función fractal formada por picos. Pero, ¿qué es fractal? Fractal es que sus patrones geométricos se repiten en diferentes escalas. Por ejemplo, si tomáramos este puntito rojo que vemos aquí, pues vemos que se repite exactamente la misma función, solamente que se ve como que más pequeña. Entonces, vamos a ver el sentido del análisis matemático con su forma analítica. Esta función es una sumatoria que además tiende al infinito, es decir, un límite cuando tiende al infinito. Entonces, es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a elevado a la n por el coseno de b a la n por pi por x, donde a está en el intervalo abierto que va desde 0 a 1 y que b es un natural impar. Entonces, a esto se le añade estrictamente que a por b es mayor que 1 más 3 sobre 2pi. Vamos a ver cómo se ve esta función de Weierstrass utilizando Manim Community.
Y tal y como había dicho, aquí vemos que esta función es la sumatoria que va desde n igual a 0 hasta infinito de a elevado a la n por el coseno de por b a la n por pi por x, y que podríamos tomar los valores de a y de b como frecuencia y amplitud. Muy interesante cómo se va moviendo y desarrollando esta función. Así es como se ve la función de Weierstrass en GeoGebra. Esto se podría poner como el límite cuando h tiende a infinito del sumatorio de n igual a 0 hasta h de a elevado a la n por coseno de b a la n por pi por x. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esta forma sucede lo que vemos en esta función, que en cualquier punto que nos acerquemos nos da la misma función. Y por eso hay infinitos picos en cualquier intervalo de la fracción y entonces es continua y no derivable. Habiendo visto esos ejemplos, ahora vamos a demostrar que la función f de z igual a x más 4y no es derivable en ningún punto z. Sea z cualquier punto en el plano complejo con delta z igual a delta x más y delta y, tendremos que f de z más delta z menos f de z será igual a x más delta x más 4y por y más delta y menos f de z, que es x menos 4y. De esto nos quedaría la expresión delta x más 4y por delta y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir en esta definición de límite que tenemos aquí, que nos dice que el límite cuando delta z tiende a sub 0 de f de z más delta z menos f de z dividido entre delta z es igual al límite cuando delta z tiende a 0, delta x más 4 y delta y dividido entre delta x más y delta y. Vamos a trazar una recta paralela al eje x dejando que delta z tienda a 0. Entonces, delta y va a ser igual a 0 y delta x va a ser igual a delta z. Entonces, a lo largo de esta trayectoria tendríamos que el límite sería igual cuando delta z tiende a 0 a delta x dividido entre delta x, y simplificando nos quedaría como resultado 1. Por otra parte, si hacemos lo mismo, pero trazando una recta paralela al eje y, haríamos que delta z tienda a 0, entonces delta x sería igual a 0 y delta z sería igual a y delta y. De manera que el límite cuando delta z tiende a 0 quedaría como 4y delta y dividido entre y delta y. Y simplificando, esto sería 4. Entonces, ¿son iguales los dos límites? Pues es evidente que no, que son diferentes. Entonces, como uno es distinto de 4, podemos concluir que el límite no existe y que por tanto la función f de z igual a x más 4y no es derivable en ninguna parte, es decir, que f no es derivable en ningún punto z. De ese mismo modo vamos a demostrar que la función f de z igual al conjugado de z no es derivable en ningún punto. Y usted dirá, pero ese ejercicio ya lo habíamos visto antes. Pues sí, cuando estábamos trabajando con el concepto de analiticidad, comprobamos si se cumplían las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta función y vimos que no es analítica. Entonces, ahora vamos a ver que tampoco es derivable en ningún punto. Para ello vamos a fijar lo siguiente. Z sub 0 es igual a x sub 0 más y sub 0 y vamos a considerar el siguiente límite. El límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 dividido entre z menos z sub 0 será igual al x menos y menos x sub 0 más y sub 0 dividido entre x más y menos x sub 0 menos y sub 0. Entonces, si nos aproximamos por rectas paralelas al eje real, es decir, z igual a x más y sub 0, tendríamos entonces que el límite cuando x tiende a x sub 0 sería x menos y sub 0
menos x sub 0 más y sub 0 dividido entre x menos y sub 0 menos x sub 0 menos y sub 0, de lo que nos quedaría x menos x sub 0 dividido entre x sub 0. Y el resultado de esto sería 1. Mientras que si nos aproximamos por rectas paralelas al eje imaginario, es decir, z igual a x sub 0 más y, pues nos quedaría el límite de la siguiente manera. El límite, cuando y tiende a y sub 0, de x sub 0 menos y menos x sub 0 más y sub 0 dividido entre x sub 0 más y menos x sub 0 menos y sub 0 sería igual a menos y, ahí estamos sacando ahí como el término semejante, menos y por y menos y sub 0, dividido entre y por y menos y sub 0. Si simplificamos la expresión, entonces nos quedaría menos 1. Como vimos que cuando nos acercábamos por el eje real nos daba 1 y ahora por el eje imaginario nos da menos 1, pues podemos decir que el límite no existe. Entonces, esta función no es derivable en ningún punto y tampoco es analítica. Finalmente, vamos a demostrar que la función f de z igual a z al cuadrado por el conjugado de z no es derivable en ningún punto. Para ello vamos a recordar lo siguiente. Z es igual a x más y el conjugado de z es igual a x menos y. Así que la expresión nos quedaría como x más y al cuadrado por x menos y. Distribuyendo el cuadrado en cada uno de los términos, nos quedaría x al cuadrado más 2xy menos y al cuadrado, y esto multiplicado por el conjugado de z, que es x menos y. Así que multiplicando ahora estas dos expresiones que tenemos aquí, nos quedaría x al cubo más 2x al cuadrado y menos y al cuadrado por x menos x al cuadrado y más 2x por y al cuadrado menos y al cubo y. Pero aquí tenemos algunos términos que son semejantes y que podemos resolverlos, ¿verdad? Como son 2x al cuadrado y x al cuadrado y. También el término y al cuadrado x y 2xy al cuadrado. Entonces, cuando resolvemos esto, nos queda la expresión x al cubo más x al cuadrado y más x y al cuadrado menos y al cubo y. Ahora bien, vamos a tomar los términos u de x, y v de x, y. ¿Tienes una idea de por qué los estamos buscando? Es porque vamos a comprobar si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta función. Entonces tenemos que u de x, y es igual a x al cubo más x por y al cuadrado y v de x, y es igual a x al cuadrado por y menos y al cubo. Entonces, vamos a encontrar las cuatro derivadas parciales de u y v con respecto a x y y. Tenemos que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a 3x al cuadrado más y al cuadrado. Y la derivada parcial de u con respecto a y es igual a 2xy. Entonces, la derivada parcial de v con respecto a x es igual a 2xy y la derivada parcial de v con respecto a y es x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Ahora sí, comprobando si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la derivada parcial de u con respecto a x debería ser igual a la derivada parcial de v con respecto a y. Pero vemos que no es así, porque 3x cuadrado más y al cuadrado es distinto de x cuadrado menos 3y cuadrado. Igualmente, la derivada parcial de v con respecto a y debería ser igual al opuesto de la derivada parcial de u con respecto a x, pero vemos que tampoco se cumple porque 2x al cuadrado, 2x vemos que tampoco se cumple porque 2xy es distinto de negativo 2xy. Entonces, esta función no es derivable en ningún punto. Vemos que si x fuera igual a 0 y y fuera igual a 0, pues sí se cumplirían. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que como no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función no es analítica. Y
no es diferenciable en ningún punto excepto en 0,0, donde sí es derivable, pero no es analítica. A modo de conclusión para este video vamos a recordar las preguntas que nos planteamos al principio. La primera decía, ¿existirá una función que sea continua en un punto pero que no sea derivable en ese punto? Vimos que existen funciones que son continuas en un punto pero que no son derivables en él, como por ejemplo la del valor absoluto de x. La segunda pregunta decía, ¿de qué manera se pueden relacionar las funciones derivables analíticas y continuas? Vimos el diagrama y vimos que diciendo que existen funciones que son derivables, continuas y analíticas, pero que no siempre se tienen que cumplir las tres condiciones. Y la tercera pregunta decía, la derivabilidad implica continuidad, pero ¿y la continuidad implica derivabilidad? Sabemos entonces que la derivabilidad implica continuidad, pero continuidad no garantiza la derivabilidad. Asimismo, algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta son los siguientes. Primero, una función analítica es derivable y por tanto continua. Y una función es analítica en un punto si es derivable en ese punto y en la vecindad. Segundo, si el límite existe en f' de z sub 0 igual al límite cuando delta z tiende a 0 de f de z sub 0 más delta z menos f de z dividido entre delta z, se dice que la función es derivable en z sub 0. Recordemos que tal y como sucede en las variables reales, las funciones derivables deben ser continuas. Tercero, una función puede ser continua y no derivable. Cuarto, un criterio para la analiticidad es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y finalmente, recuerden que en uno de los ejercicios yo proponía lo de trazar una recta a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Pues recordemos, o más bien vamos a aprender, ¿verdad?, que en variables complejas las funciones no tienen gráficas en el sentido de la variable real. En relación a la bibliografía, los libros utilizados tanto para los ejercicios como para las definiciones son los siguientes. Primero, Introducción al análisis complejo con aplicaciones, es de Denis Seal, y también el libro de Matemáticas avanzadas para ingeniería. Ambos están disponibles en Amazon y en diversas bibliotecas, así que yo los invito a que busquen estos libros, los lean y se empapen del conocimiento de ellos. Aquí vemos una lista con los ejercicios que hemos resuelto en este video. Ahí vemos el conjugado de z, el valor absoluto de x y demás. En esta sección vemos los recursos, tanto los que yo he utilizado para realizar este video como los que yo les recomiendo a ustedes. Primero tenemos ahí a GeoGebra y Wolfram Alpha, son dos software matemáticos y son muy buenos. Para esta presentación tan bonita he utilizado Canva y OneNote para hacer algunos gráficos y algunas anotaciones, y para la parte de las grabaciones, además de Canva, he utilizado Microsoft Teams. A modo de cierre, quiero compartir con ustedes una reflexión que a mí me encanta de David Fishman y dice lo siguiente: la disciplina es el puente entre lo que eres y lo que anhelas ser. La voz que han estado escuchando todo este rato ha sido la de Carolina Cabo-Brito. Soy estudiante término de la carrera de Matemática orientada a la educación secundaria en la Pucamaima, y este video ha sido para la asignatura de variables complejas impartida por el maestro Juan Toribio Milanés. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que te haya servido para aprender y te invito a seguir investigando al respecto. Hasta el próximo video. Bye bye.